Bienvenidos todos otra vez a la jornada. Comenzamos con la segunda parte y vamos a empezar con una ponencia relativa a las denominaciones de origen y su valor en la innovación. La ponencia la va a impartir Pilar Montero. Pilar es profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante y directora del Magister Lucentinus, que es el máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital de la Universidad de Alicante. Además, Pilar es miembro del Comité de Indicaciones Geográficas de INTA y miembro del Observatorio de Plataformas Digitales de la Comisión Europea. Ha participado en varias conferencias de alto nivel sobre denominaciones de origen, en las que podemos destacar su participación en el Epic Case Law, que tuvo lugar hace muy poquito tiempo, concretamente el 7 de julio de este año, en el que habló de las relaciones entre las denominaciones de origen. También ha participado en las 2 ediciones de las conferencias organizadas por la UIPO y por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea sobre marcas y denominaciones de origen, y participó en la conferencia organizada por el INPI francés en febrero de este año con motivo de la presidencia de la Unión Europea para hablar de las indicaciones geográficas no agrícolas. Se puede destacar además su libro Denominaciones de origen e indicaciones geográficas, así como numerosos artículos científicos como los signos distintivos de calidad para productos no agrícolas o el nuevo régimen de las marcas colectivas o el artículo Marcas de garantía y certificación. Pues Pilar, es un placer tenerte aquí con nosotros y te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada, por tu amabilísima presentación. Y bueno, lo primero que me gustaría es dar las gracias a la Oficina Española de Patentes y Marcas, al director José Antonio Gil Celedonio por esta invitación, a Miriam Verde y a María José de Concepción, secretarias del curso, y lógicamente a la moderadora Inmaculada por la amabilidad de haberme invitado a participar en este curso que considero pues excelente y bueno, y encima estamos en un lugar privilegiado. O sea que lo primero, mi enhorabuena y mi agradecimiento. Y luego mi agradecimiento por el tema también, que es muy, tiene mucho de reto, ¿no? Hablar de denominaciones de origen y su valor en la innovación, porque bueno, cuando me lo he preparado, pues claro, ha sido un reto, ¿no? Innovación con denominaciones de origen. Y bueno, creo que me va a permitir quizá hacer algo más distinto, quizá porque voy a ir saltando a los distintos ámbitos en los que podemos pensar que puede haber innovación. Bueno, primero habrá que ver el concepto de innovación y luego los distintos ámbitos en los que las denominaciones de origen pueden entrar en la innovación. Eso es lo primero. Aunque lógicamente no sea... para empezar la ponencia, como he dicho, tenemos que ver qué es innovación y denominaciones de origen, que todo el mundo sabe perfectamente que son un signo distintivo especial. Un signo distintivo que tiene unas características concretas que nos van a atraer, nos van a identificar un producto que viene de un lugar determinado y con unas características o un origen geográfico determinado, ¿vale? Entonces, este concepto de denominaciones de origen, que además sí que creo que es importante tener en cuenta que lógicamente he puesto ahí, pues bueno, como cuando voy a los sitios me gusta poner denominaciones del sitio, pues he puesto las de la zona, más o menos, pues las que son más, pues el queso nata de Cantabria o el vino Costa de Cantabria, denominación de origen, pero lo que me gustaría resaltar es que este régimen, como todos saben, está en reforma, o sea, está en un procedimiento de renovación a nivel de la Unión Europea, y luego quizá una cosa también muy importante para tener en cuenta para todo lo que luego voy a hablar en relación con la innovación, y es que estamos ante un derecho exclusivo, con la competencia exclusiva a nivel de la Unión Europea, es decir, a diferencia de todos los demás que conocemos también, los diseños, las marcas, etcétera, de los que estábamos hablando, pues aquí tenemos una competencia exclusiva de la Unión Europea, no tenemos competencias en los Estados, que eso es, considero muy relevante en este ámbito, como primera cuestión. Como segunda cuestión, por eso también considero muy relevante el hecho de que, o muy importante, el papel también de las fases nacionales, el procedimiento que hay y que vendrá, ahora lo veremos, tiene siempre 2 fases, la fase nacional y la fase de la Unión Europea. Por eso considero que la fase nacional en este ámbito es muy importante, porque al final nos vamos a conceder un derecho exclusivo sobre un nombre, ahora veremos, un nombre que es descriptivo de un producto, que eso en teoría está, quiero decir, no se puede monopolizar, en derecho de marcas eso no se puede monopolizar. Pues en denominaciones de origen lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, va a haber solo uno, y se va a conceder de acuerdo a unos determinados cánones establecidos a nivel de la Unión Europea. De ahí la especialidad que tienen y de ahí yo creo la importancia también de que el régimen jurídico esté
muy bien perfilado y que se aplique de una manera lo más objetiva posible, precisamente para no entrar luego en conflictos con la necesaria libertad de competencias. Y ahí yo creo que es el reto de siempre de las indicaciones geográficas. Entonces tenemos, por un lado, denominaciones de origen que, como digo, tenemos un derecho único, solo a nivel de toda la Unión Europea, y otra cosa muy importante para la conferencia de hoy, un derecho que está reconocido actualmente solo por tipo de productos y solo tenemos para productos agrícolas. Bueno, agrícolas, vino, bebidas aromatizadas, espirituosos, pero vamos, agrícolas. Solo para esos productos y para los demás no tenemos. Eso considero que es muy relevante para lo que vamos a ver ahora. Esto es simplemente la nueva propuesta de agrícolas, pues por tener aunque de esto no voy a hablar, pero simplemente como he dicho que el régimen está en renovación, pues aquí tenemos la propuesta de modificación de los reglamentos de productos agrícolas. Que sí que considero importante, quizá esto se puede ver como una, no sé si innovación, pero al menos sí como una unificación muy deseable, porque estamos ante un derecho de propiedad intelectual, entonces que tengamos la mayor unidad posible, creo que eso es bueno para todos, para los productores, para las oficinas, para todo el mundo, creo que es muy útil. Y entonces es la primera vez que hay una propuesta de reglamento en el que se va a unificar, no todo, porque solamente se deroga el reglamento de agrícolas, el de 2012, los otros no se derogan, pero hay una, por lo menos propuesta, insisto, propuesta, veremos a ver en lo que queda, pero es la primera vez que se unifica o que se pretende dar una cierta unidad a unos reglamentos que tampoco eran, bueno, al principio eran muy distintos, pero luego se han ido acercando. Entonces, que vayamos poquito a poco hacia una unidad, creo que eso es buenísimo para la fortaleza del sistema. Porque si no, un sistema muy complicado, con reglamentos muy distintos, creo que eso no es bueno para el funcionamiento y para la aplicación práctica de este derecho. Entonces, eso es lo primero. Por tanto, simplemente que lo sepamos, tenemos esta propuesta de reglamento. Si se aprobara, por lo que yo he visto contrastado, sí que se quedan, o sea, tenemos que utilizar los dos por ahora. Es decir, sé que el de vinos todavía se mantiene y el de bebidas espirituosas también, pero no entero. Lo digo porque, bueno, a efectos de su aplicación tenemos que ir mirando uno a otro. Insisto, si esto se mantiene, que lógicamente seguro va a ser objeto de modificaciones y veremos si sale y cómo sale. Bien, entonces he dicho, por un lado, denominaciones de origen y luego, por otro, innovación. Entonces, claro, parece casi la primera impresión puede ser que son términos antagónicos, ¿no? Porque denominación de origen es algo tradicional, de tal, y la innovación, pues lógicamente, es algo nuevo. Entonces, bueno, pues pensando un poco, lo primero que la forma en la que estructura la conferencia sería ver un poco, primero, las denominaciones de origen como innovación, a ver si podemos ver eso, o sea, si eso existe, lo primero. Luego, la innovación dentro de las denominaciones de origen, si puede haber innovación una vez que ya la tenemos registrada, reconocida. Y luego también el uso de innovaciones en las denominaciones de origen, que eso quizá es más evidente a lo mejor, pero bueno, que tiene mucha importancia y no siempre se habla mucho de este último tema. Por tanto, esas van a ser los tres ejes de la presentación. En primer lugar, si tenemos en cuenta el término innovación, pues claro, hay muchísimas diferentes definiciones, casi siempre en el ámbito económico. Luego tenemos las definiciones que podemos tener más pues, de marketing o del ámbito jurídico. Entonces, bueno, pues como ejemplo, pues quizá una de las más conocidas es la de Schumpeter, que es el impacto económico del cambio tecnológico, el uso de nuevas combinaciones de fuerzas productivas existentes para resolver determinados problemas. Pero luego, una que quizá es la que más me interesa a mí, que además viene a colación por lo que ahora comentaré de las denominaciones de origen, es el Manual de Oslo, en el que se establecen distintos tipos de innovaciones. Y en esos distintos tipos de innovaciones tenemos la innovación de producto, es decir, un bien nuevo, un producto nuevo, innovación del proceso, hay un método de producción o de entrega que se ha mejorado de una manera significativa, innovación en la comercialización. Esta tercera innovación sería un nuevo método de comercialización, un nuevo método de presentar los productos en el mercado, e innovación organizativa, un nuevo método de organización de prácticas empresariales, del lugar del trabajo, de las relaciones externas, etc. En cualquier caso, sí que vemos que es innovación algo que no existía, ¿vale? Entonces, en este caso, por eso, lo primero que podemos pensar es que una denominación de origen no está en el núcleo duro, si queremos, de las innovaciones, porque, lógicamente, las denominaciones de origen no pueden ser una innovación en sí misma como concepto, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque la denominación de origen, aunque por supuesto se registra, su registro es un reconocimiento. Es un reconocimiento de algo que tiene que existir previamente.
Es cierto que esto lo tenemos que buscar un poco en los distintos reglamentos. Por ejemplo, si acudimos al artículo 11 del reglamento actual del 2012 de agrícolas, ahí se dice que en el registro, hay un registro, ¿no?, de denominaciones de origen, se tiene que mantener actualizado, accesible al público, todas aquellas denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que se reconozcan en el marco del presente régimen. Ya esa palabra es muy importante, que se reconozcan, no dice que se registren. Es verdad que en la propuesta, tanto en las dos propuestas, la otra ahora hablaré, no dice reconocidas, que bueno, me ha dado así como pena, me gustaba ese término de reconocimiento, pero bueno, dice denominaciones de origen protegidas. Por tanto, pues bueno, yo creo que podemos también considerarlo. Aún así, a mí lo de reconocidas me gustaba porque siempre me gusta insistir mucho en que la indicación geográfica se reconoce algo previamente existente. Pero bueno, luego tenemos otros también indicios. Por ejemplo, en el artículo 7, siempre que todos los artículos son del 2012, ¿vale?, porque es un poco el reglamento base, el de agrícolas. En ese también se dice, cuando se habla del pliego de condiciones, que tenemos que identificar un nombre, siempre estamos con el nombre, ahora veremos lo del nombre, tal y como se utilice ese nombre. O sea, que ese nombre está en utilizar, tiene que estar utilizando, no me puedo inventar un nombre. Y ese es uno de los casos o de los motivos por los cuales a veces no se ha registrado o ha tenido problemas el registro de una indicación geográfica, porque nos queremos inventar un nombre para ponernos de acuerdo los varios que estamos ahí, no nos lo podemos inventar. Tiene que ser un nombre que existe, ¿vale? Nos dice un nombre en el comercio, en el lenguaje común, en las lenguas que se utilicen o que se hayan utilizado históricamente. Luego, aunque no nos lo exige así de una manera taxativa, pero en la redacción, claro, nos está diciendo que se tiene que haber utilizado históricamente para un producto específico que venga de una zona determinada. Pero bueno, claro, lógicamente eso está ínsito en la definición de denominación de origen. En la propuesta tampoco lo dice así, lo del nombre también se cambia, la propuesta de reglamento de agrícolas, pero sí que nos dice que nos explicita aquí algo que en el reglamento actual aplicable ahora se explicita en otro artículo, y es que el nombre va a poder ser geográfico o no. Si es geográfico, tiene que ser del lugar de producción, pues podemos entender que entonces tiene que estarse, o sea, ya se tiene que haber producido, porque no puede ser nuevo. O si no, el nombre común, porque esto es para los términos que no son geográficos, ¿no?, el queso feta, tal, un término del lenguaje común para describir un producto específico. Entonces, que se haya utilizado ese nombre para describir un producto específico, con lo cual tiene que existir ese producto específico, no me lo puedo inventar, ¿vale? En cambio, ¿qué es lo que sucede? Si acudimos a la propuesta de reglamento, en cuanto he hablado de las denominaciones de origen, entonces vemos una denominación de origen como innovación. Bueno, quizá no es muy fácil porque tiene que ser algo que exista y no es una innovación en el sentido estricto de la palabra. Vale. Pero sí que a lo mejor podríamos pensar que hay innovación en la denominación de origen. ¿Cómo? Por el propio hecho de que exista este derecho. Entonces, nosotros sabemos que existe, pero ya puntualizado, y todos sabemos que solo existe a nivel de la Unión Europea para productos agrícolas, en sentido amplio, todos los que he mencionado antes. Pero claro, no existe para productos artesanales o industriales. Entonces, en ese sentido, puede ser una innovación. La innovación que hemos dicho antes, innovación quizá de comercialización, innovación de organización. Esto es a lo que se refiere la propuesta de reglamento para productos artesanales o industriales, que es la que ahora está encima de la mesa y que es uno de los retos más importantes a los que nos vamos a enfrentar en el futuro, en relación con la posibilidad de reconocimiento y registro y protección de denominaciones de origen. En este caso se elige el término indicación geográfica y la figura de la indicación geográfica solamente para productos que no sean agrícolas. Entonces, eso puede ser una innovación, el uso de una denominación de origen. Cuando no había, nosotros que tenemos en España que no teníamos, pues marcas, pero no teníamos indicaciones geográficas. Entonces, eso puede ser una innovación, usar otro derecho de propiedad intelectual que no existía, ¿vale? Entonces, por eso, en el reglamento, precisamente yo cuando buscaba un poco si en la propuesta de reglamento de productos artesanales o industriales se hace alguna referencia a esta innovación, sí que se hace en este sentido, en el sentido de la innovación de utilizar las indicaciones geográficas. Y por eso, de hecho, se refiere a una innovación de marketing o una innovación de organización, porque es algo nuevo. No utilizábamos para productos artesanales las denominaciones de origen en España, por ejemplo, que no las tenemos, y ahora, cuando esto salga a la luz, que sí que yo confío que saldrá, pues sí que se podrán utilizar. Con lo cual, en ese sentido, es una innovación. Y por eso me parecía relevante
que en esta propuesta, que tienen ahí la referencia, se dice expresamente que, según la Comisión Europea, la protección de los productos artesanales o industriales es un incentivo para invertir en innovación con el fin de proteger y mejorar la alta calidad de los productos protegidos y la competitividad. Entonces, para la Unión Europea es un incentivo para la innovación, que de lo que he dicho, ¿no?, de una denominación de origen que parece que con la innovación no casa mucho, pues el propio sistema puede ser. Aparte, por supuesto, menciono otra cosa que sí que me parece relevante para alguna cuestión que quiero comentar, y es para la protección de productos nicho, la excelencia de productos nicho, porque aquí no estamos, aquí también en eso se diferencia mucho de las marcas, aquí no estamos ante masas y más, bueno, y todo lo que hemos visto que en marcas cada vez hay más y cada vez hay más registros en las indicaciones geográficas. El propio sentido del sistema no debería llevar a que haya miles y miles de indicaciones geográficas, porque precisamente de lo que se trata es de proteger algo que existe, luego que existe tampoco puede haber un montón, y que tenga unas determinadas características. De ahí también la importancia de la objetividad y del examen de esas características para proteger el propio sistema, porque si no, eso se vuelve en contra del sistema. Entonces, por eso es una innovación, es un nuevo derecho que antes no existía para los productos artesanales e industriales. Entonces, en este caso, lo único que sucede es que no protegemos, y ya lo he dicho antes, pero no protegemos una innovación, lo que pasa que el sistema que estamos utilizando se puede considerar como innovación. Cuando se habla de productos artesanales o industriales, pues bueno, también aquí esto va a ser otro reto, ¿no?, el identificar estos productos artesanales o industriales. Ahí tienen ustedes la definición que utiliza la propuesta de reglamento de productos artesanales o industriales. Pero bueno, aquí siempre está la duda de lista de productos, definición de productos. Esto también va a ser otro reto, el determinar cuándo los productos caben dentro de este reglamento y pueden ser protegidos por una denominación de origen y una indicación geográfica. En cualquier caso, estamos utilizando un nuevo derecho, pero protegemos algo preexistente, protegemos algo que lo que pretende es proteger el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales. Por eso no protegemos un proceso innovador, estamos utilizándolo como innovación. En este sentido, bueno, esto es simplemente la definición, que no me quiero centrar, pero sí que cuando he dicho que es una novedad, claro, va a ser una novedad para nosotros, españoles, va a ser una novedad para la Unión Europea, pero en algunos países no va a ser una novedad las indicaciones geográficas para productos artesanales, porque sí que en Europa tenemos países que las tienen, que tienen una normativa y que tienen la posibilidad en este momento nacional, porque como no tenía la Unión Europea competencia, no la había desarrollado, pues sí que podían los estados tener este tipo de derecho. Por tanto, pues en Francia tienen las indicaciones geográficas para estos tipos de productos, en Portugal tienen muchísima tradición y muchas indicaciones geográficas registradas, como, pues bueno, he puesto ahí Madeira, que es muy conocido, pero bueno, hay muchísimas más preciosas. Entonces, en este sentido sí que me parece relevante puntualizar eso. Va a ser una novedad para nosotros, novedad para la Unión Europea, pero no novedad para otros países, ¿vale? He dicho antes que lo que se protege. Bueno, aquí quizá simplemente quería poner de manifiesto que en España no tenemos este derecho. Entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando? No es que, si no tenemos el derecho, no es que no tengamos este tipo de posibilidad de proteger productos que tengan una tradición y que protejan pues este valor cultural, sino que al no tener este derecho lo que utilizamos es lo que hay, las marcas. Entonces utilizamos normalmente o marcas colectivas o marcas de garantía, que nosotros pues en España sí que podemos porque tenemos la excepción de las geográficas que sí que como la directiva nos amparaba, pues sí que la utilizamos y de hecho tenemos mucha tradición sobre este aspecto. Entonces en España lo que tenemos, pues aquí tenemos marcas, pues Ubrique, por ejemplo, registrada como marca de garantía, la Cuchillería de Albacete como marca de garantía, es decir, utilizamos lo que tenemos. He mencionado antes que lo que protegemos con las indicaciones geográficas es un algo más, es una tradición. Entonces, esto que he dicho, he mencionado los artículos en los que se deriva que eso tiene que haber existido. Otro de los retos en este ámbito siempre va a ser cuánto tiempo hace que esto tiene que haber existido, porque claro, yo sí que he asistido a veces a discusiones en las que se ponía de manifiesto. ¿Podemos crearla? Quiero decir, en algún momento empieza una indicación geográfica. ¿Cuándo tiene que haber empezado? Eso es un reto. Entonces, en el reglamento, en la propuesta de reglamento, bueno, tanto las agrícolas como ahora que estoy hablando de las artesanales o industriales, eso no se especifica. Entiendo también que es muy difícil de especificar porque eso es muy complicado, porque depende de muchísimos factores. Una cuantificación solo en años no siempre responde a lo que quiere verdaderamente este reglamento. Por eso
sí que tenemos, por ejemplo, una definición de tradición en el artículo 3 de la propuesta de reglamento siempre de los artesanales o industriales. Y nos dice que va a ser tradición o tradicional cuando se asocian a un producto originario de una zona geográfica, que eso es la definición, tienen un significado de un uso histórico probado por parte de los productores de una comunidad durante un periodo que permita su transmisión entre generaciones. Esa es la definición de tradición y de tradicional. Entonces, esto también será un reto, pero habrá que analizarlo si esto se ha producido. En cambio, esto quizás si lo comparamos con las especialidades tradicionales garantizadas, que como saben están actualmente en el mismo reglamento de 2012 de las agrícolas, ahí sí que se establece, pero claro, es que es otro derecho muy distinto, no tiene nada que ver con una indicación geográfica, pero ahí sí que se define tradición. Y se define tradición, se cuantifica, tiene que haber sido este producto fabricado durante un plazo de 30 años, como mínimo. Eso, pero claro, insisto, no tiene nada que ver, pero es un poco, a ver, está en el mismo reglamento y lógicamente pues me sirve de comparativa. Pero en cualquier caso, entiendo y comparto que en la otra no se establezca un número porque lo considero muy difícil. Lo que pasa que no quita que va a ser también complicado el hecho de evaluar cuándo se da esta tradición. Entonces, por eso, innovación es utilizar este derecho de propiedad intelectual. Es un derecho de propiedad intelectual que normalmente, y aquí va otro de los retos también, muchas veces va acompañando a marcas. O sea, son como marcas acompañantes, o signos distintivos, perdón, acompañantes. Porque lo normal es que no se use una indicación geográfica en el sentido de marca que nosotros entendemos, porque no está cumpliendo con esa función, porque no es esa la función que tiene. Entonces, lo que pasa es que ahí tenemos que ver cómo esta quizá discusión que ha habido antes de que tuviéramos esta propuesta de reglamento o la que tienen otros países que no tienen indicaciones geográficas de por qué no marcas de garantía o de certificación, porque total, si también van a cumplir un aspecto parecido, en ese caso sí que creo que es muy importante tener muy clara y respetar la filosofía y lo que hay detrás de las indicaciones geográficas. Entonces, en este caso, lo primero, una indicación geográfica nunca depende de una persona privada. Esa es la primera cuestión. Una marca es de alguien, siempre. En cambio, una indicación geográfica es un derecho colectivo. Es un derecho colectivo que lo van a poder utilizar todos aquellos que cumplan el pliego de condiciones. Luego, no tenemos algo privado de una persona. Eso es algo fundamental. Luego, va a haber una en la Unión Europea y ya está. No va a haber un montón. No se rige por las prohibiciones de registro de marcas, ¿no? Tiene otro régimen totalmente distinto. Y luego obliga siempre a que tenga un vínculo con el territorio. Por eso lo de decir, bueno, pues nos quedamos con las otras o por qué no utilizar una marca, es que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, por ese motivo, además, también la Unión Europea y en el caso del reglamento de marcas de la Unión Europea, directamente no se permite que haya marcas de certificación geográfica para evitar que haya interferencias en el régimen, es decir, para orientar a que todos vayan por el régimen que tiene que ser y la verdad, pues, bueno, pues que en ese sentido no se produzcan interferencias. Y este derecho al que he hecho referencia de todos los que cumplen el pliego de condiciones tienen que poder utilizar ese nombre. Esto creo que se ha visto, ¿cómo decir? Tenemos un reto actualmente más español, sobre el que hemos debatido mucho, sobre quién puede utilizar ese nombre y cómo puede utilizar ese nombre, de qué manera puede utilizar ese nombre. Porque ese uso me lleva a que lo pueda registrar como marca también, ¿no? Libre uso. Todos aquellos que tienen derecho a utilizar la indicación geográfica son los que cumplen el pliego de condiciones. ¿Ese uso incluye que yo lo meto en mi marca también? Ahí las oficinas de registro, tanto en la UIPO como en la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo permiten delimitando, como saben, el tipo de productos. Es decir, sí que puedo, pero poniendo solo para productos, pues yo quiero registrar algo con Rioja y lo que tengo que poner es debajo, solo para las clases de productos, de vino que se acoge al pliego de condiciones de Rioja. Pero esto, como digo, se ha visto, pues no sé, quizá debatido por algunas sentencias, pues cito, por ejemplo, la del Dipsy Cava, que ha sido una de ellas, del 20 de noviembre de 2020, del Tribunal Supremo, pero hay tres en concreto en la misma línea. Y aquí me parece interesante porque se deniega la marca Dipsy Cava, como saben, seguramente la conocerán con la palabra cava, de la denominación de origen cava, porque induce error a los consumidores sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto. No he dicho, había limitación de productos, había limitación en el registro. En la medida que pueden creer que los vinos espumosos amparados por la marca tienen el respaldo de la denominación de origen cava. Claro, aquí nos dice que puede llevar a error
sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica, porque podemos dudar de que tengan el respaldo de la denominación de origen cava. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Una cosa es que tengamos el respaldo de la denominación de origen cava y otra cosa es que pueda llevar a error sobre las condiciones del producto. Son dos cosas diferentes. Entonces, eso creo que es algo que debería, no digo, voy a hacer como la profesora Gallego, no digo mi opinión total hasta el final, pero al menos que se justificara un poco más, porque las dos cuestiones que dicen son distintas. No es lo mismo tener el respaldo de la denominación de origen, o sea, que piensen que estoy en la denominación de origen, a que yo cumplo el pliego, son dos cosas diferentes. Y lo que me exige la Unión Europea en los reglamentos es que cumpla el pliego, eso es lo que me exige. Luego el tribunal dice también que existe riesgo de que pueda inducir a error al público sobre la naturaleza o calidad, etcétera, y dice que esto es así porque el titular de la marca de la segunda, es decir, de la que no tiene el respaldo del Consejo Regulador, dice que no posee ningún título legitimador que demuestre su capacidad de disposición de los productos protegidos por esa denominación y que esto puede considerarse como un fraude de ley. Yo como jurista, no sé, me resulta un poco chocante porque yo, si registro una marca, tengo 5 años para usarla. Yo puedo no usarla en el momento que la registro. Entonces, y además, alguna ley me exige, porque si existe, que eso puede ser una opción, quiero decir, exigir eso, alguna ley me exige que yo demuestre que que tengo algo del Consejo que me permita desarrollar o producir o comercializar productos con denominación de origen para que la oficina española o la OIPO me permitan registrarlo. No existe, por ahora eso no existe. Quiero decir, no digo que no deba existir, pero que no existe. Entonces creo que no digo cuál tiene que ser la solución, pero sí que me gustaría un poco más de quizá precisión jurídica en relación con el riesgo de error de que los terceros puedan pensar que ese vino es cava. No, es que debe ser cava, porque es que lo pone en los productos, se ha limitado solo a vinos que cumplan con ese pliego de condiciones. Pero ahí no ponen los productos y que además estén respaldados por la denominación de origen. Es cierto que el Consejo esté en contra, se oponga. A ver, puede ser un indicio de que pasa algo, claro, porque si el Consejo se opone, a lo mejor, no sé, quizá hay algún problema con ese productor o a lo mejor es que ese productor está produciendo vino poniendo cava y no cumple el pliego. Vale, entonces sí, claro, pero porque es que no está cumpliendo el pliego. Pero no sé si se ve, pero son dos cosas totalmente distintas. Entonces, esto de que lleva a error porque los terceros pueden quedar, no sé, como engañados, pensando que ese vino puede ser cava, es que tiene que ser cava, porque lo pone en la clasificación. No pueden, o sea, es que no puede no serlo. Pero que eso lo justifique porque podríamos pensar los terceros que está respaldado por el Consejo, es que eso es otra cosa. Es que eso por ahora eso la ley no me lo pide. No digo que no debiera, pero es que no me lo pide. Y no solo no me lo pide, sino que en todos los reglamentos actuales, en la propuesta de agrícolas y en la propuesta de artesanales, se pone, y además de una manera como más reforzada, el derecho de uso. Es verdad que por eso también he preguntado qué significa derecho de uso. ¿El derecho de uso llega hasta el registro como marca? No. Siempre estamos, de todas maneras, hablando de marcas que tienen que cumplir los requisitos para registrarse como marca. O sea, nunca se podría o no se debería registrar la marca tal cual. O sea, el nombre solo, porque eso es la indicación geográfica. Pero claro, como sabemos, las marcas tienen mucho más alrededor, logos, dibujos, no sé qué. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que sería deseable. Como digo, no sé la solución, o no la digo ahora, pero un poco más de precisión, porque que los consumidores puedan quedar confundidos pensando que tiene el respaldo de la denominación de origen no me parece la más adecuada. Creo que es casi contraproducente, porque es que eso se puede atacar diciendo, bueno, es que lo que tienen que hacer es respetar el pliego, eso es lo que tienen que hacer. Entonces creo que habría que ir un poquito más en la justificación. Luego, bueno, tengo que terminar, creo, pero bueno, qué horror, porque sí que quería decir alguna otra cosa, pero bueno. ¿Puedo? Esto no es mío, ¿no? No. Vale, luego. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando hablamos de las indicaciones geográficas sí que me gustaría decir que una vez que la registro, como todos sabemos, lo que sí que tenemos que tener en cuenta, y por eso he dicho antes lo de productos nicho y que no tenemos que tampoco pretender o querer que se registren muchísimas, porque esto va a tener una protección muy superior a la protección que tienen las marcas. Normal, porque estamos protegiendo algo que tiene un valor muy superior al que tienen las marcas. Entonces, de ahí su importancia y de ahí la protección, que obviamente no
puedo meterme en la protección, pero sí quizá decir como una apreciación objetiva. En los últimos años, el ámbito de la interpretación del artículo 13 del Reglamento 2012 y sus homólogos en los otros reglamentos, es decir, el artículo sobre la protección y que habla de, sobre todo, la evocación, pero bueno, de otros también aspectos importantes, ese ámbito de protección se ha ampliado de una manera significativa, es decir, se está analizando o se está interpretando la evocación de una manera más amplia de lo que se hacía antiguamente. Eso es objetivo. Entonces, por ejemplo, se ha dicho y se ha explicitado que, como antes muy bien ha explicado el presidente de las salas de recursos, como el Tribunal de Justicia, gracias a las preguntas prejudiciales de los tribunales nacionales, ha ido dando guías, esas guías que tiene que dar porque claro, la evocación necesita ser determinada por alguien, porque si no, es que eso es un concepto amplísimo o pequeñísimo, es que podemos abrirlo o cerrarlo muchísimo. Con lo cual nos ha ido diciendo. Entonces, lo que antiguamente en denominaciones de origen era más, o las primeras sentencias eran mucho de que se use el nombre o el nombre traducido o un trozo del nombre, pues esto se ha ido ampliando o se ha ido diciendo por el Tribunal de Justicia que se interpreta de una manera más amplia, como por ejemplo pues el caso de manchego que conocemos, en el que tenemos ahí, pues sin usar no se usa, manchego, el nombre, por eso cuando he dicho antes la protección del nombre, protegemos un nombre, pero luego el ámbito, hasta dónde llega ese nombre, es mayor, porque aquí pues manchego en ese queso no está Rocinante en los molinos el caballo, pero no está manchego. Y el Tribunal de Justicia no lo dijo ahí, eso lo dijo el Supremo Español, pero el Tribunal de Justicia dijo que era posible, que podemos tener evocación sin usar el término de la denominación, ¿vale? Por tanto, protegemos el nombre, pero más allá, es decir, todo lo que nos lleve a ese nombre también. O, en segundo lugar, también puede haber, que eso ha sido otra muy reciente, puede haber también infracción de la indicación geográfica o de la denominación de origen si se utiliza para otro tipo de productos, bueno, en este caso para servicios, como el bar Champanillo, que no es un champán, que no es un vino, que es un bar, pues también puede haber, aunque no sea el mismo tipo de productos. O incluso otro de los caballos de batalla, ¿qué puede pasar cuando utilizan parte de la denominación y esa parte de la denominación, en este caso torta, porque es torta del casar, pues torta, considero que no debe estar amparada por la protección, porque considero que debe considerarse un término genérico o no, que ese es otro de los, como digo, no voy a entrar. Pero sí, a lo mejor, en una que me parece importante en relación con la innovación, que es el uso de la forma. El uso de la forma, bueno, aquí está, bueno, este no es solo el uso de la forma, pero también en este caso. ¿Por qué? Porque en principio una denominación de origen no concede un derecho exclusivo sobre las técnicas específicas que están en el pliego de condiciones. Hemos dicho que la indicación geográfica me da un derecho sobre un nombre, siempre que cumpla un pliego, pero no tengo un monopolio del pliego, tengo un monopolio, un derecho exclusivo mejor sobre el nombre solo, no sobre todas las técnicas que están en el pliego, ¿vale? Y eso lo dice además la sentencia Morbier, que por eso he puesto esa foto, lo dice específicamente, ni tampoco sobre los métodos de fabricación de los productos. Entonces, en ese caso, claro, no tenemos, si además comparamos un poco con la normativa, en este caso española, con la Ley de Competencia Desleal que conocemos, nos dice un principio casi contrario, es que se permite la libertad de imitación salvo que esté protegida por un derecho exclusivo reconocido por la ley. Y entonces aquí el derecho exclusivo es sobre un nombre, no sobre lo demás, ¿vale? Entonces, solamente sobre el nombre. En este caso, en el caso Morbier, que bueno, lo tienen ustedes ahí, es un queso que tiene una línea de ceniza en el medio y entonces se planteaba el problema de si otro queso que estaba fabricando un queso parecido con una línea de ceniza en el medio, se podría considerar una infracción de la denominación de origen Morbier porque está imitando, quiero decir, está utilizando una misma característica. En este caso, me parece relevante que la sentencia, este es un caso francés, la sentencia francesa lo pregunta al Tribunal de Justicia si es posible infringir una denominación de origen por el mero uso de una forma o apariencia, sin utilizar la denominación de origen. El Tribunal de Justicia lo que nos dice es, primero, como primer punto, lo que antes he mencionado, la denominación protege el nombre, no el producto amparado por la denominación. No el producto, el nombre, que eso es, pero claro, hay mucha relación entre el producto y el nombre. Y entonces, por eso, también continúa, no tiene por objeto prohibir la utilización de técnicas de fabricación o de reproducción de una o varias características. El tribunal francés dice una cosa también así que me parece interesante, porque dice que en ausencia de un derecho privado, la reproducción de la apariencia de un producto no es ilícita, sino que entra dentro de la libertad de comercio. Eso dice el tribunal francés. Lo que pasa que luego, como digo, el Tribunal de Justicia pone de manifiesto la estrecha relación que puede haber entre el producto y el nombre, que a veces pueden tener una relación muy importante. Y entonces
va por el último apartado del artículo 13, cuando habla de que se prohíbe o que se están protegidas las denominaciones de origen frente a cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto. Entonces, en este caso, el tribunal dice también que esto puede ser, hay que evaluar por el Tribunal Nacional si ese elemento constituye una característica de referencia particularmente distintiva del producto y por eso su reproducción puede inducir al consumidor a creer que está delante de un producto amparado. Me parece muy relevante que diga particularmente distintiva. Distintiva nos lleva a los signos, es decir, nos lleva un poco a los signos distintivos. Es la primera vez que veo yo ahí lo de particularmente distintiva y porque sea particularmente distintiva yo pienso en otro producto y entonces puede haber evocación. En ese caso, finalmente, en este supuesto, finalmente se consideró que sí que podía haber, o sea, el Tribunal de Justicia, por la interpretación de este último apartado, sí que dijo que podía haber evocación. Es verdad que yo cuando vi el caso pensé que también podíamos haber ido por el apartado de las formas, que luego hay otro apartado en el propio artículo 13 que prohíbe la utilización de envases que puedan hacerme pensar en la denominación de origen. Lo que pasa que es cierto que aquí no es un envase, como vemos, no es un envase, es el producto, ¿vale? Entonces, por eso yo creo que es importante el ver hasta qué punto es relevante en las indicaciones geográficas tener en cuenta sobre qué estamos dando un derecho exclusivo y los límites. Y por eso es tan importante también cuando se conceda, cuando se registra y se reconozca una indicación geográfica, el control de ese pliego de condiciones, porque eso nos va a dar, es decir, vamos a darle a unos determinados productores el derecho a utilizar el nombre siempre y cuando cumplan ese pliego. Y ese pliego tiene que estar determinado de la manera más objetiva posible. Solo voy a citar quizá lo último, ¿no? Porque ¿cuánto me queda? Sí, vale. Bueno, pues entonces sí que puedo decir un poco más de lo que quería, ¿vale? Bien, el uso de innovaciones en las denominaciones de origen. Es decir, entonces tenemos la denominación de origen como innovación, primera cosa, que es solo, en nuestro caso, para los productos artesanales o industriales. Y si cuando lo tengamos tenemos que aplicar todo lo que he mencionado, de toda la protección, el ámbito tal, a esas mismas indicaciones geográficas, porque no hay ninguna diferencia en cuanto a la protección. En las indicaciones geográficas artesanales o industriales van a tener la misma que las agrícolas. Primera cosa, entonces, el uso de las denominaciones de origen como innovación. En segundo lugar, he mencionado antes que también dentro de las denominaciones de origen puede haber innovaciones. Y esto es a lo que me he referido cuando hablaba de los pliegos. Es decir, en el pliego de condiciones el pliego se puede modificar, lo podemos modificar. Entonces, ahí eso puedo considerarlo como una innovación, ¿no? Y además, de hecho, se dice muchas veces por los propios productores, una innovación que es modificar el pliego de condiciones. Entonces, esa es otra posible innovación. ¿Cómo? Introduciendo, como ahora veré, nuevas variedades, introduciendo nuevas técnicas, etcétera. Entonces, eso es una posibilidad. Y luego también se puede modificar la zona de producción, etcétera. Otra innovación en lo que es la denominación de origen puede ser innovación en la gestión o el control. Entonces, ahí, tanto en la gestión de la denominación de origen, que como sabemos en España se lleva por los consejos reguladores, como en el control, en los organismos de control, ahí también puede haber mucho margen para la innovación. En cualquier caso, bueno, pues eso también tiene lo de los consejos y los organismos de control tienen muchas especialidades en cada uno de los países y eso sí que no voy a tampoco reproducirlo aquí, pero simplemente sí que considero que son innovaciones posibles dentro de las denominaciones de origen. Y el último punto era el uso de las innovaciones en las denominaciones de origen. Es decir, tengo una denominación de origen reconocida, la tengo protegida y puedo utilizar innovaciones. Y eso me parece que es algo que quizá no siempre se le da mucho publicidad, podamos decir, pero que es importantísimo para las denominaciones de origen. Entonces, esto, si vemos, por ejemplo, en el reglamento de 2012, nos da como la propia justificación, o más que justificación, incluso incentivo a que esto se produzca. Porque en el considerando primero, cuando nos explica un poco para qué este reglamento, nos dice primero lo que ya antes hemos dicho, ¿no? Que la calidad y diversidad es un patrimonio cultural y gastronómico de la Unión y por eso las vamos a proteger. Para proteger a los agricultores y a los productores que mantienen vivas las tradiciones, aquí vemos lo de tradición, lo que pasa que claro, esto es un considerando, no está pero mantienen vivas las tradiciones y a la vez tienen en cuenta la evolución de los nuevos métodos y los nuevos materiales de producción. Ahí viene la innovación, es decir, mantenemos viva la tradición, pero incorporamos nuevos métodos y materiales en la producción. Luego tenemos innovaciones posibles, muchas, dentro de una denominación de origen. Dentro de los nuevos métodos y materiales, pues por ejemplo,
no, lo primero que se me viene a la cabeza, seguramente por el grupo de investigación en el que estoy, dirigido por la profesora Gallego, son las variedades vegetales. Claro, la innovación en lo que serían, claro, como hablando de denominaciones de origen, las que tenemos hasta ahora son las agrícolas, que no tenemos de las otras, pues lo primero que se me viene a la cabeza, como es agrícola, son las innovaciones en las plantas o en los frutos, etcétera. Y ahí el régimen, como saben, que se aplica para la protección son las variedades vegetales, protegidas las obtenciones vegetales. Entonces ahí, siempre que no se desvirtúe su carácter tradicional, siempre que siga existiendo la tradición, pues puedo utilizar, de hecho no es que pueda, es que cada vez se hace más, es que no utilizamos las mismas uvas ni los mismos productos que antiguamente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otras posibilidades de tener productos agrícolas más resistentes a las plagas, que nos permitan varias cosechas. Bueno, de esto sabe mucho más la profesora Gallego. Quiero decir, tenemos un montón de posibilidades de mejorar la denominación de origen, que sigue siendo denominación de origen tradicional, métodos tradicionales y todo, pero incorpora variedades nuevas. Y eso es una innovación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues el ejemplo que tenía ahí, el IMIDA, que es el Instituto Murciano de Investigación, pues presentó hace nada, el 23 de mayo, 4 variedades vegetales nuevas de la uva monastrell, que es muy típica de los vinos de nuestra zona también, la jevas, la mirtilla, cal blanca y cal negre, que es el mejor argumento para poder insertar la innovación en las denominaciones de origen. En este caso son uvas que resisten mucho más a las altas temperaturas, que bueno, como sabemos en nuestra zona son muy altas las temperaturas y a veces, bueno, yo es que vi fotos que estaban las uvas destrozadas por el calor y en cambio pensar que tenemos una nueva variedad que permite que la uva se mantenga para utilizarla en la denominación de origen, pues eso es una innovación significativa. Luego también, por ejemplo, otra muy famosa por los casos que ha habido es el ejemplo de la IGP Cítricos Valencianos, que comercializa bajo esa IGP las variedades protegidas Nadorcor o Leandri, que hemos tenido, que sabemos los casos. Pero bueno, a mí solo me interesa poner de manifiesto el uso de la innovación en estas denominaciones. O luego también las uvas Riesling, que tienen variedades protegidas y que se usan en denominaciones de origen como Tierra Costa de Cantabria y Tierra de Liébana, porque yo tengo que decir denominaciones del lugar en el que estoy. Me parece lo mínimo. Y luego, quizá, aunque tampoco lo desarrolle mucho, pero otra posibilidad, aparte de las variedades vegetales, otra evidente, son las patentes. Pues patentes, un montón. Quiero decir, desde la primera que yo vi de nuestra zona, que es el Boisset, que es el mortero donde se hace el turrón de Gijona, que como nosotros vamos a Gijona con los alumnos del máster para que vean una indicación geográfica en vivo y en directo, y lo primero que nos explican, nada más llegar, hay un Boisset enorme, que fue una patente. Fue, claro, porque lógicamente ya expiró, y con eso la evolución de la indicación geográfica fue exponencial. Pues ayudó muchísimo una patente, una innovación, ayudó muchísimo a una indicación geográfica. O, por ejemplo, en este caso, otro más moderno, se ha patentado un procedimiento para aplicar durante el envejecimiento de vino tinto levaduras seleccionadas que potencian el sabor, y entonces en determinadas bodegas se utiliza. Bueno, pues en este caso esto lo que quiero decir es una novedad súper del último momento, pero vamos, que las patentes se utilizan muchísimo y es otra posibilidad de utilizar las innovaciones. Y luego quizá lo último sería pues utilizar mecanismos como el blockchain para la trazabilidad, sobre lo cual también, pues, pero bueno, si no, luego en la mesa redonda se puede hablar sobre esto, porque también es otro de los, el blockchain se está utilizando mucho en muchas bodegas precisamente para, que hemos dicho antes, el pliego de condiciones tiene que ser garantizado, o sea, la indicación geográfica garantiza algo al consumidor, que como no es que el producto viene de un empresario, no es eso, es una calidad o características determinadas, vale, pues esa calidad, ¿cómo la demuestro? El blockchain o técnicas similares me permiten una trazabilidad con un código QR. Luego, es un método buenísimo para poder certificar que se está produciendo y que se está garantizando eso que la denominación de origen me exige. Y bueno, yo creo que con esto, aunque iba a hablar de la etiqueta inteligente, pero lo dejo porque ya creo que he cumplido con creces el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Súper interesante, como siempre, tus ponencias.